Arquimedea Profunda por fin fue lanzada en Warframe luego del ligero retraso que sufrió, ya que como seguramente sabrás, debería haber llegado en la actualización de Dante Liberado, pero bueno, lo importante es que ya lo tenemos aquí, lo cual es buen motivo para dedicarle un video entero, ya que si bien solo es un desafío para jugadores que alcanzaron el late game, este modo es más interesante de lo que podrías imaginar a primera impresión. En opinión personal, adelanto desde ya que creo que es un completo acierto en el juego, será bien recibido por los más veteranos de Warframe. Con esta introducción un poco extensa pero que considero necesaria, me decidí a crear este video donde te hablaré acerca de mi experiencia al realizar el desafío de Arquimedea Profunda y también de su modo élite, además de obvio dejarte mis mejores consejos y recomendaciones para que tu querido suscriptor puedas dominar de la mejor manera posible este nuevo late game. En un resumen muy rápido, Arquimedea Profunda es un desafío semanal compuesto de 3 misiones consecutivas, por lo cual deberás prepararte desde un inicio para afrontar cada una de las 3 misiones, ya que una vez des inicio a la primera, no podrás realizar cambios en tu arsenal. Deberás tener en cuenta que cada misión viene con una desviación y una variable de riesgo, que son una especie de modificadores para cada misión, pensados en aumentar la dificultad. En el caso de una desviación, es un modificador que afecta directamente al tipo de misión que es. Como ejemplo, en el exterminio de esta semana, la desviación aumenta la aparición de Necramage. En el caso de la misión de alquimia, hace que al recoger un ánfora, sufras daño elemental según el ánfora que estás transportando. Por último, en el caso de la interrupción, la desviación hace que los demoledores encargados de destruir los nexos en la misión sean 2 por nexo en lugar de 1, aunque eso sí, su vida está reducida a la mitad. Pasando a la variable de riesgo, estas modifican aspectos más independientes a la misión como tal. Ejemplos de una variable de riesgo puede ser que los enemigos solo pueden sufrir daño si están a menos de 15 metros de un jugador, o agregar un Liminus Vampiro, que es una unidad inmortal que te saca la vida al instante si te quedas a su alcance. Otro ejemplo es darle sobreguardia o regeneración de vida a todos los enemigos en la misión. Aquí agrego que el modo élite del desafío agrega una variable de riesgo extra a cada misión, además de agregar 125 niveles a los enemigos. A todas estas condiciones debes sumar las restricciones ya conocidas de otras misiones de late game, como lo serían las cacerías de Arconte. Hablo de que todos los enemigos en la misión están empoderados y también están bloqueados los ítems consumibles además de las reapariciones, por lo cual caer derribado no es una opción. Si crees que con todo lo mencionado ya es suficiente, déjame darte una palmada en el hombro y recomendarte que tomes asiento para que pueda continuar con lo que se viene. Todo lo que acabo de mencionar entra en los parámetros del desafío como tal. También existe un apartado individual. En este apartado, el Necraloide selecciona 3 variantes de arsenal que incluye desde el Warframe, el arma primaria, secundaria y la melee, de los cuales puedes equipar para acceder a mejores recompensas. Pero dejemos ese tema de las recompensas para un poco más tarde. Solo terminemos con este asunto primero. Volviendo a los parámetros personales, además de condicionar tu arsenal, también agrega desventajas personales que te suman un poco más de dificultad a tu partida por si sientes que la palabra desafío le está quedando grande. Estos modificadores van desde agregar un aumento del 500% a la velocidad de recarga de escudos, bloquear el uso del operador, perder salud por moverte o perder energía al tener enemigos cerca. Aclaro que si bien en el apartado personal puedes elegir activarlo o no, el hecho de que exista y que acelere la obtención de recompensas lo vuelve un factor importante a tomar en cuenta, al igual que el suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, ya que así te aseguras de no perderte ninguno de mis videos acerca del hermoso mundo de Warframe. Pasando al tema de las recompensas que puedes esperar luego de completar el desafío, hablamos de un sistema de puntos con marcas establecidas. La primera recompensa se encuentra al conseguir 5 puntos y continúa de 5 en 5 hasta los 25 puntos, donde la recompensa sería desbloquear el modo élite del desafío, para luego continuar con una recompensa hasta los 28 puntos, que va de 3 en 3 hasta los 37 puntos. Las recompensas varían desde adaptadores cuerpo a cuerpo, arcanos cuerpo a cuerpo y por supuesto fragmentos de arco
arconte normales y tau forjados. Mientras más aumenta la cantidad de puntos necesaria para alcanzar una recompensa, también aumenta la rareza de la misma. Aunque algo muy curioso es que la recompensa de la primera semana al obtener 37 puntos es una cantidad ridícula de bósforo. Con disolver 3 arcanos inútiles, consigues mucho más cantidad del mismo recurso, por lo cual, si esto se mantiene así, es una completa burla de recompensa por completar un desafío de tal calibre. Ten en cuenta que la verdad no pude confirmar si las recompensas de bósforo son aleatorias o son fijas. Una vez expliqué en qué consiste todo el desafío de Arquimidea Profunda, te hablaré de los requisitos necesarios para habilitarlo. Primero que nada, debes ser rango 5 con el Sindicato Cavia del Sanctum Anatómica. Además que debes gastar 2 pulsos de búsqueda de los 5 semanales de las Netraceldas, y para activarlo, debes ir con el nuevo NPC de la zona llamado Necraloide. Algunos consejos que te puedo dar para dominar Arquimidea Profunda es completarla con un escuadrón organizado previamente. Incluso el mismo desafío lo recomienda y aclara que es un modo pensado para jugarse en un escuadrón completo, aunque en lo personal creo que sí se puede llegar a completar en modo solitario y al máximo de dificultad, o sea, usando el arsenal recomendado y con las desventajas personales activadas, principalmente si se tiene suerte en la rotación del apartado personal. Hablo de un buen arsenal y de unos modificadores que no penalicen demasiado. Si no consigues encontrar un escuadrón, puedes unirte a mi servidor de Discord. Cada vez somos más los activos en el mismo, así que puedes encontrar compañeros de escuadrón que hagan más ameno el completar el desafío. Si no es de tu agrado el organizarte, prueba a ir en partidas públicas, que con suerte te topas con buenos compañeros. Otro consejo importante es analizar detenidamente cuál es la rotación de arsenal que el Necraloide eligió. En base a esto, tomar una decisión de qué modificadores personales agregar y cuáles no, ya que al combinar todo sin tomar en cuenta estos factores, puedes quedar completamente vulnerable, como en el caso de la rotación que me tocó en esta primera semana, que son los que he mencionado como ejemplos durante este video. En base a ellos, puedes notar que de usarlos todos al mismo tiempo, me quedaría sin Shield Gating, sin poder usar onda protectora de Bazarin, ya que no podría usar al operador, además de un drenaje de vida y energía pasiva, lo cual, como verás, vuelve la tarea casi que imposible. Digo casi porque alguien con buena habilidad y muchísimo tiempo y paciencia podría completarlo si se lo propone usando las mecánicas más básicas del juego, o sea, el movimiento. Ahora te resumiré mi experiencia al completar el desafío Arquimidea Profunda y Élite en esta primera semana. Bueno, tampoco fue para tanto, pero sí reconozco que este modo es algo como un limbo en tu escuadrón. Algunos lo amarán y otros pasarán por completo de él. En palabras simples, es una serie de misiones comunes con una gran cantidad de restricciones, con recompensas que en mi opinión dejan mucho que desear, en particular si consigues el completarlo con el máximo de dificultad posible. Si no estoy mal, para conseguir los 37 puntos de la recompensa más alta, debes completar el desafío 2 veces y llevas todas las desventajas activas, una vez en el modo normal y otro en el modo élite. En mi caso, tuve que quitar la desventaja que me bloqueaba el operador para completar el modo élite, debido a que los Warframes que me tocaron en rotación tenían una vuelta incompleta o en condiciones para afrontar todas las desventajas, aunque ojo, que aún así completé sin problemas la Arquimidea Profunda con todas las desventajas sin mayores complicaciones. Para terminar, mi conclusión es que es un desafío que me gusta, ya que hasta cierto punto te exige un poco más de habilidad de lo que se espera en el día a día de Warframe, ya que con tantas desventajas te obliga a usar todo el gameplay que te ofrece este divertido looter shooter, desde el parkour hasta el atacar mientras planeas y esquivar el daño entrante con solo el movimiento. Pero déjame saber cuál es tu opinión acerca de este nuevo desafío. Si lo conseguiste completar sin problemas, regala tu secreto en los comentarios de este video. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí en realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Bye.